Buenos días, hermano. Bueno, estamos reunidos acá en la iglesia. Habíamos extrañado, ¿cierto?, el estar juntos. Quiero mandarle muchos cariños a mis hermanos de Concepción, de Pucón, a nuestra hermana Anita, a nuestra hermana Giovanna, a nuestro hermano José, a nuestra hermana Martita, que sé que por ahí, espero que esté bien, a nuestra hermana Angie, que se conectó, que pronto ya pueda estar por acá por la iglesia, porque la extrañamos también. Así que Dios bendiga también a sus hijos, a su esposo, a su hogar. Y bueno, también mandarle muchos cariños a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, aquellos que nos siguen, que nos apoyan, para seguir predicando siempre la verdad, ¿cierto? De eso se trata la vida cristiana, de siempre predicar en una sana doctrina. Así que hoy día he preparado algo que me pidieron que preparara. Espero que lo haya podido complementar y haber hecho bien este estudio, sermón. Y vamos a mover la Biblia hoy día, hermano. Así que espero que el Espíritu Santo de Dios me guíe. ¿Ya? Así que vamos a... El título de lo que vamos a compartir hoy día se llama Cuidemos el fundamento. Cuidemos el fundamento. Y como texto base nos vamos a ir a Efesios 2, 20 y 21. ¿Ya? Siempre es bueno recordar, hermano, estas cosas, porque si las tenemos siempre presentes, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nunca nos vamos a desviar, hermano. Y de eso es lo que también quiero hablar hoy día. Siempre, si consideramos la palabra de Dios como nuestra única fuente, yo creo que siempre vamos a estar alineados con el Señor y vamos a estar siempre por el camino correcto. ¿Ya? Vamos a leer la Escritura. ¿Pueden pararse por un momentito? Por respeto a la palabra del Señor. Y así dice la palabra del Señor. Efesios 2, 20 y 21. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quise leer el 22, pero en realidad el 20-21, pero me animé a leer el 22 también. ¿Ya? Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite, nos pueda guiar a través de ella, Señor, para que podamos ser edificados, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor, como la única fuente de verdad, Señor. Te pido, Dios mío, que tomes tú el control de esta reunión y que esta palabra sea de bendición también para mi vida y también para mis hermanos. Y para todos aquellos que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Me encanta esta palabra, hermano, del apóstol Pablo, ¿cierto? En el lenguaje actual dice:
Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Miren, lenguaje actual, hermoso. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, sabemos que le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y deja clarísimo a través de sus escritos, o sea, a través de esta carta, cuál es el fundamento de la iglesia. Y les habla del fundamento en el cual debe ser edificada la iglesia, hermano. También nos deja claro que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Nadie puede venir a poner otra enseñanza que no esté en la Escritura. Ahora, la cual ya pusieron los apóstoles y profetas y nuestro Señor, ¿cierto? Los apóstoles y profetas que escribieron la Escritura, no los actuales. No es el Papa, ¿cierto? No es el Papa Francisco. No son los papas anteriores. O sea, no es ningún papa. La piedra principal, ¿cierto? La piedra principal es Cristo. No es la Virgen, no son los santos, no son los ángeles, no son las religiones, no es una denominación, no es un apóstol o profeta actual de este tiempo, porque esos son fraudulentos. Ya no existen los apóstoles y profetas, ¿cierto? Ya el canon está cerrado. ¿Ah? Ya Dios hizo todo perfecto, pero esto quiero ir explicándolo, hermano. Así que no son denominaciones, como les decía, ni tampoco ninguna falsa revelación o profecía que alguien esté dando por ahí, ¿cierto? Sabemos que hoy en día hay muchos que levantan profecía, nuevas revelaciones, pero eso, hermano, es falso. ¿Ya? El fundamento ya está puesto. Y en 1 Corintios 3:11, para que lo anote o lo busque, justamente dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Le quedó claro? En el lenguaje actual le va a quedar también más claro, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Usa dos palabras, ¿cierto? Fundamento y base, hermano, que son lo mismo. Y esto, hermano, es lo mismo. Vamos a hacer una comparación, ¿cierto? Como metafórica, ¿cierto? Esto es lo mismo, hermano, que cuando uno construye una casa o un edificio. Cuando tú construyes una casa o un edificio, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es lo que es? Esto es parte de la arquitectura, ¿cierto? De la construcción. Poner el radier, el fundamento, ¿cierto? Para construir, siempre lo primero es el fundamento. Por lo tanto, hermano, tú ya no puedes poner otro fundamento
que el que está puesto, que es nuestro Señor, que son las enseñanzas también de los apóstoles y profetas que escribieron la Escritura. Así que, cuando se construye una casa, un edificio, cuando ya está puesto el fundamento, tú ya no puedes poner otro. Ya la casa está construida, el edificio ya está construido. Ahora, si no fuera así, lo que queda es destruir, ¿cierto? Tendríamos que destruir lo que construiste. Por lo tanto, si lo llevamos esto a la Escritura, si tuviéramos que necesitar, por ejemplo, nuevos apóstoles y profetas, porque ahora sabemos que por el mundo se están levantando apóstoles, profetas, a cada rato, estamos llenos, hermano. Sobre todo en la iglesia evangélica y pentecostal está llena de apóstoles y profetas. Si tuviéramos que necesitar, entonces estaríamos diciéndole a Dios, al Señor, que Él hizo mal las cosas, que Él fue un mal arquitecto, porque habría que poner nuevos fundamentos, una nueva base. Estaríamos diciéndole a Dios, Dios, oh Señor, tú hiciste mal las cosas. Hiciste las cosas a medias. No fue perfecto lo que hiciste. Eso tendríamos que decirle. Por lo tanto, esto, hermano, es delicado. ¿Ah? Y sabemos, hermano, que decirle al Señor que Él hizo las cosas a media o las hizo imperfectas sería, hermano, una tremenda herejía, ¿cierto? Sería una blasfemia. Poner en duda toda la obra que el Señor hizo por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de los verdaderos apóstoles y profetas de la Escritura. Le estaríamos diciendo a Dios que no puso un buen fundamento. Y sabemos, hermano, que Dios es el mejor arquitecto, hermano, y el mejor arquitecto del universo. Es cosa de mirar el universo, es cosa de mirar la tierra, es cosa de mirar el sol. Lo maravilloso cómo se sostiene todo tan perfecto. Por lo tanto, sí, Dios es el mejor arquitecto y Él puso el mejor fundamento, hermano. Nos dejó la palabra de Dios. Así que el Señor, hermano, nada hace a medias. Nada. Pero hay gente que con sus conductas y como van escudriñando la Escritura y van poniendo falsa doctrina, en el fondo le están diciendo al Señor, Él no hizo las cosas perfectas. Y eso lo vamos a ir viendo también. Vamos a ir dando ejemplos de eso. Así que Dios nada hace a medias. Así que ya entendiendo que no hay otro fundamento ni otra base distinta que la que ya está puesta, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, profetas, las doctrinas de nuestro Señor, la palabra de Dios. Vamos a ir viendo ¿de qué se trata esto del fundamento, hermano? Podemos decir que todos aquellos que le abrieron su corazón a Cristo y que son miembros de la iglesia de Cristo, somos como un edificio, hermano, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas.
Y en este edificio Jesucristo es la piedra principal del edificio. Él es el fundamento o base principal de este edificio, hermano, que es la iglesia. Es Jesucristo y nadie más quien mantiene firme y bien coordinado todo este edificio, que es la iglesia. Y es Él quien la sostiene y la hace crecer. Ahora, ¿para qué sostenerla y hacerla crecer? Es una pregunta. Justamente para ser morada de Dios en el Espíritu. Para ser morada para Dios en el Espíritu. La verdadera misión sagrada, hermanos, de la iglesia, de Cristo y de los verdaderos creyentes, es ser morada para Dios en el Espíritu. Y esto lo habla Juan 14:23. Si vamos a Juan 14:23, dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué hermoso, qué hermosa palabra de Juana, bueno, de nuestro Señor. El que me dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué lindo versículo, hermano. Así que Dios desea hacer morada en nuestro espíritu, hermano. Y esto es algo maravilloso. Aquí se muestra el amor que Dios nos tiene y el anhelo que Dios tiene de tener comunión con nosotros, hermano. Así que la verdadera iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento o base que dejaron los verdaderos apóstoles y profetas que escribieron la Biblia. ¿A qué fundamento se está refiriendo? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es la palabra de Dios, las doctrinas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él y nadie más es la piedra principal de la iglesia. Él es el ángulo principal y la base de la iglesia. Y partiendo de este fundamento base, hermano, todo lo demás se va ordenando. Todo. ¿Y cómo se va ordenando? Me hacía esa pregunta, ¿cómo se va ordenando? Bueno, acudiendo siempre a la palabra de Dios como fundamento. Siempre. Pero siempre surgen problemas. Y aquí yo quiero entrar a dar ejemplos, que sé que son ejemplos prácticos, pero que nos van a servir para que siempre nos cuidemos de siempre guardar el fundamento, cuidar el fundamento en nuestra vida, que es la palabra de Dios. Así que siempre surgen problemas. Y los problemas los problemas que surgen son cuando ponemos otro fundamento, que no es la Biblia, sino pensamientos y doctrinas de hombres. Y voy a dar hartos ejemplos. Sabemos que las doctrinas falsas, las religiones, las sectas, las tradiciones, las denominaciones, incluso las creencias culturales en la iglesia, que han sido traspasadas, son falsos fundamentos. No son verdaderos, no es el verdadero fundamento. Y esto, hermano, es peligroso, porque va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Y voy a empezar a dar ejemplos. Voy a dar algunos ejemplos de algunas sectas. Sé que ustedes más o menos las conocen porque las hemos estudiado, pero yo hoy día quiero desenmascarar algunas que han perdido el fundamento, pero que se muestran como que si tuvieran la verdad, hermano. Pero yo hoy día quiero a través de esta palabra explicar, por supuesto hacerlo con respeto, pero ser claro de cómo las personas se desvían del fundamento de nuestro Señor. Voy a empezar hablando de los adventistas. ¿Ustedes ubican los adventistas del séptimo día? Son como parecidos a los evangélicos, tienen iglesias muy bonitas, tienen incluso colegios, porque tienen mucho dinero, porque ustedes saben que ellos piden el diezmo, viven como si estuvieran en la ley. Esta secta se origina con la profeta Helena de White, o profetisa Helen o Helena de White, y sus falsas revelaciones y visiones, que estaban por encima de la Biblia. Publicó más de 35 o 40 libros, 5.000 artículos, 8.300 cartas, todas publicaciones, según ella, de revelaciones que Dios le daba. Pero la verdad, hermano, que eran verdaderas copias y plagios que ella sacaba de otros escritores y periodistas. Ahora, esto a ella, cuando la descubrieron y se dieron cuenta que esta mujer era una plagiadora, le provocó diversas demandas. No solo sus profecías falsas y sus visiones falsas le provocaron problemas, sino que tuvo que recibir un montón de cantidad de demandas porque todos sus artículos eran plagios. Aparte de eso, introdujo un montón de falsas doctrinas en esta secta. Por ejemplo, los adventistas no comen carne, no comen cerdo, no toman café. Tienen un montón de doctrinas falsas. Pero dos de las doctrinas que son realmente peligrosas son justamente la doctrina del día de reposo. Ellos adoran el día sábado. Y si tú no adoras el sábado, estás condenado completamente. Aunque ellos no creen en el infierno. Eso es otra cosa también. Pero bueno, y la otra doctrina falsa que ellos tienen es sobre el infierno, sobre el castigo eterno. Ellos no conciben en su mente y en sus doctrinas que haya un castigo de parte de Dios hacia los pecadores. No creen en el infierno ni en el castigo eterno. Ellos creen que eso es falso y que solo tú entrarás en un sueño profundo cuando mueras. No hay castigo para ti. Pudiste haber sido malo en la vida, haber actuado mal, haber hecho daño, haber sido un asesino, un sicario, no sé. Pero para ti, para esa persona no va a haber castigo, sino simplemente te morirás y entrarás en un sueño profundo. Algo totalmente alejado de la verdad y de la Escritura. Yo quiero aclarar un poquito esto. En cuanto a la comida, en Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de reposo. Ahí, estas palabras del apóstol Pablo echa por tierra todas esas doctrinas falsas que ellos tienen. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de reposo. Primera de Corintios 10:25. Vámonos a Primera de Corintios 10:25. Dice el apóstol: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Así que de todo lo que se venda en la carnicería, hermano, tú tienes la libertad de comer lo que tú quieras. Por motivo de conciencia. No es pecado comer, porque sobre todo además que tú santificas las cosas. Ora, santificas las cosas y puedes comer lo que tú quieras. Y además Cristo decía bien claro, no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las hechicerías, las fornicaciones, las mentiras, el engaño, del corazón del hombre. Y eso es lo que realmente te puede contaminar y te puede condenar. Respecto al tema del infierno, vámonos a Mateo 25. Mateo 25, 31 al 46. Se los voy a leer bien rapidito porque la verdad que el contexto está muy bueno. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, palabras de nuestro Señor Jesucristo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, ¿a qué? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué habla? De castigo eterno. Habla de fuego eterno. No solo preparado para el diablo y sus ángeles, sino también para todos aquellos que realmente rechazaron la salvación, rechazaron a Cristo, no consideraron la palabra de Dios. Un texto, hermano, que deja claro y echa por tierra las falsas doctrinas de los adventistas del séptimo día. Apocalipsis 20, vámonos a Apocalipsis 20. Aquí ya entramos, hermano, en la revelación
que el Señor le da a Juan en la isla de Patmos, las cosas que van a acontecer, ¿cierto? Los que estamos estudiando con el pastor Nicolás, Apocalipsis, ya nos va quedando un poquito más claro lo que el Señor nos habla. Pero leamos Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Así que aquí vemos cómo esta secta de los adventistas se desvió, hermano, del fundamento, se desvió de la palabra. Una mujer como Ellen de White, que realmente en el fondo fue una mujer rebelde, porque no aceptó la justicia de Dios, sino que ella se puso o se antepuso a la palabra de Dios. Ella se puso por encima de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a dar otro ejemplo más de cómo se pierde el fundamento. ¿Ya? Voy a hablar de los testigos de Jehová. Voy a empezar por el fundador, Charles Taze Russell, fundador de los testigos de Jehová. Nació el 16 de febrero de 1852. Venía de una familia presbiteriana devota. Ahí él se empezó a inclinar por la palabra de Dios, pero se desvió y se fue al adventismo. Ahí estuvo un buen tiempo y de ahí tomó las enseñanzas, tomó muchas enseñanzas en realidad. Y también este hombre no concebía en su cabeza la doctrina de Cristo o la doctrina sobre el infierno, sobre la condenación eterna, sobre el castigo eterno. Todas las profecías o todas sus profecías sobre la venida de Cristo, esto ya estamos hablando de los testigos de Jehová, ellos profetizaron la venida de Cristo varias veces en sus atalayas. Tienen un librito que dice Atalaya, y ahí hubo muchas publicaciones sobre la venida de Cristo. Por supuesto, las cuales nunca se cumplieron, hermano. Y otras muchas profecías más que están incluso en las atalayas de ellos, que tampoco, la verdad, ninguna se cumplió. Por ejemplo, decían que los cristianos resucitarían en un periodo, no me acuerdo en qué año, pero está escrito en la atalaya de ellos que los cristianos resucitarían. Por supuesto que no se cumplió, pero todas estas profecías falsas las publicó un ente profético que ellos tienen que se llama la Watchtower. Este ente profético, que es como una fábrica donde se hacen las atalayas y todo eso, publicó todas estas profecías. Por supuesto, ninguna se cumplió. Así que, como ninguna se cumplió y quedaron en vergüenza, tuvieron la obligación de corregir estas mentiras. El problema es que corrigieron esto con más mentiras. Y la gente siguió creyendo en esta secta. Lo más triste, y lo que yo investigué, es que muchos
de estos testigos de Jehová que esperaban la venida de Cristo, que fue profetizada varias veces y varias cosas más, muchos vendieron sus propiedades, vendieron sus casas, sus terrenos, perdieron sus trabajos, hermano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya venía Cristo, así que había que desprenderse. Y esta organización, hermanos, se llenó de dinero. ¿Pero a costa de qué? De falsas profecías mentirosas. Así que la Watchtower es un ente profético falso. ¿Ah? Los testigos de Jehová son una secta falsa. Este hombre, Charles Taze Russell, dijo que él estaba restaurando el Nuevo Testamento para tener una fe verdadera. Negó muchas doctrinas fundamentales del cristianismo, como el castigo eterno, la Trinidad, o sea, que Dios, Cristo y el Espíritu Santo eran uno. Negó todo eso. Negó la deidad de Cristo. Negó que Cristo era Dios hecho hombre. Negó también la existencia del Espíritu Santo. Russell, como buen adventista, negó también el infierno y dice que sencillamente el hombre simplemente deja de existir. Viene la muerte y deja de existir. No hay castigo. No tiene castigo eterno el hombre. Además también dijo otras herejías horribles, hermano. Por ejemplo, dijo que Jesús solo es un ser creado y que era el arcángel Miguel en forma humana. También otra cosa realmente espantosa que este hombre hablaba, porque realmente era un hereje, era una persona totalmente desviado de la verdad, dijo que Jesús resucitó solo espiritualmente y no físicamente. Imagínense. Por lo tanto, dice que cuando el hombre, imagínense todas las falsas doctrinas que este hombre promulgó y que actualmente ellos las creen. Hebreos 9:27. ¿Quién no conoce, hermano, Hebreos 9:27? ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Hebreos 9:27. Ahí tenemos otro versículo más que realmente tira por tierra estos falsos fundamentos que tiene esta secta. Además también tienen otras doctrinas realmente que van en contra de la vida, como no dar sangre, no permitir que si un hijo está enfermo tú le puedas poner una transfusión de sangre para salvarle la vida. Estuve investigando que en los últimos 10 años han muerto cientos de niños testigos de Jehová, de distintas edades. Han muerto, ¿por qué? Por no querer, los padres, testigos de Jehová, no permitieron a los médicos ponerle transfusión de sangre para salvarle la vida. Y han muerto. Eso en el fondo, hermano, es un crimen. Por eso que esta secta ha sido echada, hermano, de muchos países. Está siendo echada. De Rusia, de algunos países por ahí abajo. Se están dando cuenta que es una secta antifamiliar. ¿Ah? Porque aparte te sacan a la persona de la familia, te la apartan. Y si después si tú estás dentro de esta secta y tú te das cuenta de que te están mintiendo, te apartan y no te hablan nunca más, nunca más. Es una verdadera secta diabólica. La Biblia enseña claramente y con fuerza en muchas partes que el infierno sí es real y que la ira de Dios será derramada justamente de esta forma sobre los pecadores, hermanos. Sí habrá un castigo eterno
y consciente. Ya leímos Mateo 25, ¿cierto? Así que la Biblia enseña también con claridad que Jesús era Dios, ¿cierto? Encarnado, por supuesto, en un hombre, ¿cierto? Así que no era un ángel creado, como dicen ellos. También la Escritura habla de que Cristo sí resucitó también físicamente. Juan 20, 24 al 29. Anótelo. Vámonos a Juan 20. 24 al 29. Mire lo que dice. Aquí echa por tierra esta falsa doctrina también de esta secta de los testigos de Jehová. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y no metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio, y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjense la exclamación que tuvo Tomás. Reconoció que Cristo era Dios en la persona de Jesús. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí vemos, hermano, cómo Cristo sí estaba ahí físicamente. No solo espiritualmente, físicamente. Porque Tomás lo palpó, lo tocó. Y ahí Tomás se sorprendió. Hechos 7:59. Vámonos. Hermano, estas son pinceladas porque hay multitud de pasajes que contradicen estas falsas enseñanzas de estas sectas. Hechos 7:59. Aquí vemos, ¿cierto? Hechos 7:59. Dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cierto? Es algo conmovedor. Sabemos que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ¿cierto? No voy a leer todo el capítulo, pero miren cómo él invoca en los últimos momentos de vida, cómo él le pide al Señor que reciba su espíritu. Y le dice: Señor Jesús. Reconoce no solo que era el Hijo de Dios, sino que era Dios. Señor, le dice. Juan 10:30. Vámonos a Juan 10:30. Juan 10:30. Miren lo que habla Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se dan cuenta? Y otro texto más claro es Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? ¿Ah? ¿Cierto? Era Cristo. Pero este texto, hermano, lo han modificado ellos para decir que Jesús no es Dios. Y esto es lo más grave que hizo Russell. Este hombre, hermano, tuvo un pésimo testimonio como supuesto cristiano, porque no lo era. ¿Sabían ustedes que él fue condenado varias veces y estuvo implicado en numerosos escándalos de engaño? Por vender, por ejemplo, porciones mágicas para la agricultura, vendía trigo milagroso a 60 veces su precio normal. Es como que yo te dijera, mira, esta Biblia me costó 10.000 pesos, pero yo te la vendo en 100.000, porque esta Biblia tiene poder. Este hombre hacía algo así, algo parecido. Engañó a tanta gente, hermano. Aparte fue un hombre maltratador, porque su esposa lo denunció muchas veces. Maltrataba a su esposa. Por supuesto que su esposa terminó dejándolo, porque ella dijo que era una persona egocéntrica y arrogante. No solo era maltratador, sino que tenía una falta de humildad. En el fondo era un hombre que no tenía el carácter de Cristo. No tenía los fundamentos de la palabra de Dios en su vida. Abusó de familias humildes, causándoles la destrucción económica completa, hermano. Fue acusado de constantes fraudes a cientos de familias. Murió en el año 1916. Por supuesto que ahí ya esta secta empezó a propagarse. Ya tenía muchos seguidores. Después lo sucedió Joseph Franklin Rutherford. Él siguió con todas estas falsas doctrinas. El problema es que él no arregló las cosas. Siguió con la mentira. Y siguió con las mismas prácticas de él. Y ustedes los ven ahí. Uno sale, están diseminados por todo el país, al menos acá en Chile, están por todos lados, uno los ve, bien arregladitos, ve a unos niñitos con corbatita de este porte así, y con maletín, hermano, que no saben qué es la vida, pero ahí tú los ves con maletincito, con la Biblia, y son de este porte así. Pero son una secta que no está fundamentada en el Evangelio. Se han desviado. Por supuesto que la Watchtower, ¿cierto? Este ente profético, es un falso profeta, con un fundamento desviado. Y todas las profecías, como decíamos, no se cumplieron. En Deuteronomio 18, 21 al 22, anótelo, dice así la palabra del Señor: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿No ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18, 21 al 22. Aquí deja clarito que aquel que dice profecías y no se cumplen es un falso profeta. Y habló con presunción. ¿Qué es presunción? Presumir algo que no es. Algo no comprobado. Jactancia, arrogancia,
hablar sin argumento, sin un fundamento claro. Presunción es hablar sin certeza, dar algo por sentado sin que no exista o se cumpla. Hablar algo que no se ha probado es un verbo o una acción o un efecto de presumir algo sin claridad. Por lo tanto, hermano, la Watchtower, los testigos de Jehová, esta secta, con Russell, con Rutherford y todos sus ancianos y líderes, son falsos ministros, falsos profetas. Es una secta falsa que está completamente alejada de la verdad, del fundamento de los apóstoles y profetas y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a otro. Sigamos dando ejemplo. Los mormones. Joseph Smith, el fundador de los mormones, nació el 23 de diciembre de 1805. Fue un tiempo metodista. Participó en las iglesias metodistas. Pero luego empezó a alardear y a inventar falsas visiones. Creó el mormonismo e introdujo, hermano, y aquí hay algo, hermano, que es un tremendo pecado. Este hombre introdujo la poligamia a la iglesia mormona. Él, como los padres del mormonismo, decían o podían decir que tú podías vivir con cuanta mujer tú quisieras, pero no casarte. O sea, no casarte formalmente. Promovieron el incesto. Joseph Smith llegó a tener, hermano, 48 esposas. Venía de una familia presbiteriana pobre, y para salir de la pobreza y las miserias de su padre, de las miserias que vivía su familia, hermano, empezó a imaginar todo esto en su mente. Tomó la escritura, la tergiversó como él quiso para impresionar y ganar adeptos. Por supuesto que los adeptos que él empezó a tener eran gente ignorante, que no conocían la palabra de Dios, no conocían el fundamento de la escritura. Pero empezó a sugestionarse mentalmente. Y este hombre dicen que tenía un poder de convencimiento tremendo sobre la gente. Y llegó a tener sus propias visiones. Se dice que también él visitaba adivinos, visitaba a magos, o sea, él practicaba la magia. Y por supuesto que todo eso mezclado le venían esas visiones a él. Inventó que se le apareció un ángel llamado Moroni, que venía de una civilización cristiana que se llamaba civilización cristiana blanca, que vivió siglos antes que llegara Colón a América. Imagínense lo rayado que estaba. Y que se le presentó como un enviado de Dios este ángel. Y le dijo este supuesto ángel que fuera a una montaña cercana donde él vivía. Y ahí había enterrado unos textos sagrados grabados en planchas de oro que tenían más de 1500 años. Y que este ángel le había dicho que antes de desenterrarlas tenía que estar casado con una mujer que se llamaba Emma Hale, no sé si se pronuncia Hale o Hale, H-A-L-E, cuyo padre, miren, hasta en eso era sinvergüenza, porque el padre de esta niña, de esta mujer, se negaba rotundamente a que su hija se uniera con él, con Joseph Smith. ¿Saben por qué? Porque él ya tenía acusaciones reiteradas por estafas, por engaños, por aprovechamiento sexual, por inmoralidades,
por abusos deshonestos a niñas y por incestos, hermano. Bueno, por supuesto que al tiempo él convenció igual a esta niña y se casó con ella. O la hizo su pareja, no sé. Pero este hombre siguió, hermano, con las infidelidades. Siguió con los abusos a otras mujeres. Caía en constantes adulterios. Y por supuesto siguió practicando la poligamia y siguieron los incestos en la iglesia, hermano. Ya a esa altura tenía un montón de seguidores. Dentro de sus creencias de Joseph Smith, él creía que la Biblia era corrupta y que las enseñanzas de Jesús eran insuficientes. Puso su propia autoridad sobre la autoridad de la Escritura. Y añadió sus propias falsas revelaciones. Creó el libro de Mormón y dijo que ese era el verdadero acceso a Dios. Ese era el puente y la puerta para llegar a Dios, el libro de Mormón. Llegó a decir que incluso era más importante que las doctrinas de Cristo y que las doctrinas de los apóstoles. Por supuesto que con esto consiguió muchos adeptos, gente de dinero. Salió de lo que él quería, de la pobreza, pero a través de múltiples engaños y mentiras. Y por supuesto que Satanás, sabemos que está detrás de eso, y Satanás empieza a bendecir también a sus hijos para que sigan en el engaño. ¿Sabían ustedes que todas estas cosas que hizo, y por supuesto que había muchas familias que estaban dañadas con lo que él hizo, lo terminaron metiendo preso en la cárcel? Con su hermano y varios líderes de la secta mormona, y terminaron, hermano, matándolo en la cárcel. Murió en la cárcel asesinado. Se dice que fue por, ¿cómo se llama cuando? Por encargo. Murió en la cárcel de Cartago, pero ya a esa altura, hermano, ya estaba propagada esta secta, hermano. Tienen su sede en Utah, Estados Unidos, y prácticamente una ciudad, hermano, de puros mormones. Tienen grandes industrias ligadas con tabacalera y con un montón de industrias demoníacas, hermano. Pero yo quiero leerte ahora un texto, Gálatas 1, del 8 al 9. Y miren lo que la palabra del Señor dice. El apóstol Pablo de nuevo, miren. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema, hermano? Reservado para la condenación eterna. Eso es anatema en el original. Así que este texto echa por tierra todas estas falsas visiones que este hombre tenía. ¿Se dan cuenta que importante es tener la palabra como fundamento? Así que, aunque tú veas sus templos hermosos, ¿cierto? Blancos, con esa tremenda punta para arriba, y tienen templos por todos lados, hasta en lugares pobres tienen ahí templos porque ellos construyen. Aunque tú los veas por ahí, siempre andan de a dos, bien con camisa blanca, con así una tremenda iglesia de Jesucristo de los santos. A pesar de todo eso, y son muy simpáticos, porque son bailarines, son bien mundanos para sus cuestiones. Son una secta, hermano, que está reservada para la condenación eterna. Son una secta anatema, hermano.
como lo son las demás de las que hemos hablado. ¿Les quedó claro? Sí. ¿El mormonismo? Sí. ¿Se dan cuenta qué terrible es cuando tú te sales del fundamento? Sigamos. El catolicismo, hermano. De ahí venimos todos casi, ¿cierto? De la religión de nuestros padres, ¿cierto? También, hermano, es una secta. El catolicismo, con la Inquisición, que a punta de espada y de arma, hermano, mataron a miles de supuestos heréticos. ¿Saben cuánta gente mató el catolicismo? 100 millones de personas. Fueron matadas por la Iglesia Católica, por orden de los sacerdotes y los papas de ese entonces. Y todo esto era hecho por el nombre de Cristo. Las primeras iglesias del primer siglo, los primeros hermanos nuestros, fueron perseguidos, torturados, matados, hermano, en sus circos romanos. Fueron usados como antorchas humanas para alumbrar las calles y pasajes de Roma. Fueron muertos a punta de espada, a flechas. Fueron lanzados a los circos romanos con leones hambrientos. Tuvieron que pagar con su vida, hermano, el costo de seguir a Cristo y no negar su fe. Los emperadores romanos y las autoridades italianas de aquella época fueron sanguinarios y crueles con la iglesia del primer siglo, o la iglesia que después vino después de Cristo, hermano. Todo esto cambió en el año 312 después de Cristo, cuando un emperador de Roma que se llamaba Constantino profesó haberse convertido al cristianismo. Era como la salida. Al ver él una cruz en el cielo durante una batalla, que después de ganarla se convenció de que debía convertirse al cristianismo. ¿Ah? Constantino. Convencido de que esa cruz le había permitido ganar esa batalla, él introduce el cristianismo. ¿Ah? Y lo mezcla con todas las creencias paganas de los romanos. Pero ¿saben qué, hermanos? No fue una conversión real y verdadera, basada en una convicción de pecado y de arrepentimiento, sino que fue para aumentar su poder. Pues siguió siendo sádico, hermano. Siguió siendo cruel en sus decisiones. Este emperador, Constantino, trabajó para unir el gobierno civil de Roma con el sector eclesiástico, con el clero, digamos, y la iglesia y las iglesias autónomas. Había muchas iglesias autónomas. Hermano, esto provocó y trajo, hermano, una gran persecución. O sea, venían saliendo ya de una persecución y vino otra persecución peor, hermano. Producto de esto que hizo Constantino. ¿Por qué se produjo una tremenda persecución, hermano? Porque introdujeron la idolatría, la adoración a los ídolos, la adoración a figuras humanas. Introdujeron el paganismo, lo cual trajo severos castigos a los verdaderos cristianos que no aceptaron las prácticas paganas, como inclinarse ante estatuas, y tuvieron que pagar, hermano, con su vida. Niños, mujeres, familias completas, ancianos tuvieron que pagar con su vida por no inclinarse ante estos ídolos. Así surge la Iglesia Católica, hermano. La Iglesia Católica Romana, ¿ah? Porque surge en Roma. Surge la Iglesia Católica Romana como una nueva defensora de un cristianismo con nuevas doctrinas y nuevas liturgias. Pero totalmente falsas, hermano. Totalmente alejadas de la verdad. La veneración a los ángeles, por ejemplo. Imagínense
Yo anoté aquí unas poquitas, podía haber llenado 50 hojas de doctrinas falsas, pero anoté unas pocas. La veneración a los ángeles, la adoración y veneración a los santos, adoración a las imágenes, adoración a los ídolos de madera y yeso, la misa como liturgia nueva, adoración a María, el concilio de Éfeso llamado Madre de Dios, adoración a la sotana, la extrema unción para que la persona se salve antes de morir, oración a los ángeles, los papas, obispos universales, adoración a la cruz, adoración a imágenes y reliquias, adoración a los muertos, el agua bendita, adoración a San José, adoración y concilio a cardenales, la canonización a los santos, adoración y canonización a los muertos, ayuno los viernes, la cuaresma, el celibato a los curas. Sabemos que el celibato a los curas se puso, ¿saben por qué? Porque había inmoralidad entre ellos. Había homosexualidad entre ellos. Por eso se puso el celibato, hermano. La venta de las indulgencias, o sea, pagar por tus pecados, pagar por el perdón de tus pecados. La transustanciación, el vino y el pan se transforman en el cuerpo de Cristo. O sea, cuando tomamos la Santa Cena acá, tú comes el pan y estás masticando la carne del Señor. Y cuando tomas el vino, estás tomando la sangre de Cristo. O sea, te transformas en un caníbal. Eso es. La transustanciación, el vino que se transforma en el cuerpo de Cristo. La confesión auricular. El sacerdote para recibir el perdón. O sea, entre ellos se perdonan. Pueden cometer la pila de pecados, pero entre ellos se perdonan. Y quedan libres. Adoración a la hostia. La Biblia prohibida para el pueblo. Penitencia con tu cuerpo. Lacerarte para el perdón. Lacerarte, hermano, para el perdón. O sea, romperte la espalda para que Dios te perdone. Besar el suelo en el lugar de oración. Mortificación y flagelo. Penitencia con cilicio de puntas. El desprecio de tu cuerpo. Votos de pobreza. Solo el sacerdote puede leer e interpretar la Biblia. El escapulatorio. El escapulatorio era una cosa que usaban como un cordón así que te alejaba de los demonios, del mal. Solo el sacerdote puede leer e interpretar la Biblia. El escapulatorio, prohibición de la copa a la gente. El purgatorio, o sea, un muerto queda ahí como en el limbo. Y tú a medida que rezas, ese muerto va subiendo, va subiendo, va subiendo. Prohibición de la copa a la gente. Bueno, lo leí eso ya. El beso del anillo. El beso de la mano, el beso de los pies. María, madre de la iglesia. El Papa como único vicario de Cristo en la tierra. Adoración a la autoridad del Papa. Imagínense, hermano. Y podría haber seguido leyendo un montón. Textos que van totalmente en contra, doctrinas que van totalmente en contra y que no están en la Escritura. Ahora, ¿qué dice Hechos 10, 25, 26? Vámonos a Hechos 10, 25, 26. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahí Pedro lo corrigió a Cornelio. Pero tú cuando ves llegar a un papa, hermano, le besan el pie, la mano, el anillo, el dedo, hermano. Pero mira cómo la Escritura contradice eso, hermano. Primera de Pedro 5, vámonos a Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dijimos que íbamos a mover la Biblia, ¿cierto? Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros
Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué contradictorio con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los ídolos. Levítico 19:4. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 6:9. Vámonos a Primera de Corintios. ¿La tienen? Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Salmo 115. Vámonos al Salmo 115. 1 al 18. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Imagínense. Y estos son algunos textos, hermano, porque la Escritura está llena de textos que van en contra de la idolatría. El segundo mandamiento, no te inclinarás ante dioses ajenos. ¿Cierto que sale en Éxodo? Éxodo 20, para que después lo lean. Levítico, Deuteronomio, está lleno de advertencias contra la idolatría. ¿Para qué decir, hermanos, los evangélicos? También llenos de falsas doctrinas, de doctrinas de demonios. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? También es un tema aparte, los evangélicos. Las caídas, las sacudidas. Hoy en día la iglesia evangélica, hermanos, está llena de apóstoles y profetas, hermanos. Se ha llenado de apóstoles y profetas. También, hermanos, se han llenado de paganismo. Por eso, hermanos, que debemos tener claro que la iglesia, la verdadera iglesia, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas bíblicos. Y la palabra de Dios. Las doctrinas de Cristo. Por eso que el tener claro esto nos evitará, hermanos, no caer en errores y en falsas doctrinas como le pasó a esta gente. Que es triste, hermano. Cómo cientos de miles, millones se van a una eternidad, hermano, sin Dios, por no querer estudiar la Escritura. Por eso que siempre debemos confiar en la mejor fuente, la Escritura, la palabra de Dios. Primera de Pedro 1. (19 al 21).
Segunda de Pedro, perdón hermano, Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos aclara y echa por tierra todas estas sectas que les he nombrado? El problema, hermano, es que no todos los creyentes prestan atención a estas cosas. O no prestan atención a lo que les enseñan o a lo que leemos en la Escritura. Creyentes que confían más en sus líderes, en sus falsos ministros, en apóstoles y profetas falsos, porque ya no hay, ya el canon está cerrado, pero más les interesa eso. Ponen énfasis en las doctrinas denominacionales. Por eso que es importante escudriñar la Escritura, para saber qué es lo que nos están enseñando, si es lo correcto o no, si es el verdadero fundamento, o la verdadera base, o nos están mintiendo, hermano. Y voy a dar este último texto, Hechos 17, del 10 al 11. Vamos a Hechos 17. Y aquí está por qué nos llamamos Berea, hermano. No porque seamos una denominación, sino porque nos sentimos identificados con estos hermanos. Nos sentimos identificados con la iglesia Berea, hermano. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea, hermano, amaban la Escritura, la amaban con total solicitud. Era gente que se esmeraba y ponían atención en las enseñanzas, amaban la verdad y siempre querían que les hablaran la verdad. Y miren, y lo curioso es que quienes le compartían la palabra eran nada menos que el apóstol Pablo y Silas, hermano. Imagínense. Y así todo ello escudriñaban la Escritura. Eran los apóstoles. Por eso es que lo que caracterizaba a estos hermanos era su nobleza, era gente sincera, humilde, porque buscaban siempre ser rectos, amaban la verdad, amaban la palabra de verdad, amaban la Escritura no contaminada, eran gente generosa, bondadosa, sin maldad, no perseguían la mentira. Eran gente sin engaño. No eran cristianos como los de ahora, hermano, que te predican o te hablan cualquier tontera y creen cualquier mensaje manipulador, hermano. Totalmente alejado de la verdad. Hoy en día en las iglesias, sobre todo en las iglesias evangélicas, hay verdaderos mensajes envenenados, corrompidos. Hay gente hoy día que lo cree todo, hermano, todo. Y se han ido del fundamento bíblico. Así que, hermano, como reflexión quiero terminar leyendo Apocalipsis 22, 18 al 19.
Miren, aquí hay una tremenda advertencia para aquellos que adulteran la Escritura, para aquellos que han manipulado la Escritura y la han torcido, como los adventistas, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los católicos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es lo que le espera a toda esta gente, hermano. Por eso, como reflexión, sigamos siempre en el fundamento, hermano, en el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, pero de aquellos que escribieron la Escritura. Así que ahí tenemos que estar firmes, hermano. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa debe ser nuestra base siempre, hermano. Por eso debemos cuidar nuestro fundamento, que es la palabra de Dios. Como reflexión, hermano, cuidémonos de esta secta, hermano. Cuidémonos de esta gente. Y si tenemos en algún momento la oportunidad de compartirles, debemos hacer defensa de la verdad, del verdadero evangelio, y hablarles, por supuesto, con amor. Yo he querido compartir esto no desde una perspectiva de juzgar, sino de dejar claro, hermano, lo que ocurre cuando tú dejas el fundamento, las cosas atroces que empiezan a hacer los hombres. Pero todo esto, ¿saben para qué? Saben que todo esto lo hacen para tener poder, para alcanzar riquezas, gloria, vanagloria, todo eso, hermano. Nosotros sigamos siempre por el fundamento correcto, que es la de los apóstoles y profetas y la palabra del Señor, de aquellos que escribieron la Escritura. ¿Ah? Así que reflexione esta palabra, hermano. Hemos terminado. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que realmente siempre nosotros estemos alineados a tu palabra, Señor, al verdadero fundamento que es tu palabra, Señor. Dios mío, cuídanos y guárdanos siempre, Señor, de nunca desviarnos, Señor. Que siempre la palabra de Dios sea nuestro filtro, sea nuestra fuente, Señor, para siempre ir por el camino correcto. Te lo pido todo esto, te pido por mis hermanos, Señor. Cuídalos, guárdalos de falsas enseñanzas, de hombres corruptos, Señor, que tienen el entendimiento entenebrecido, Señor. Dios mío, cuídanos y guárdanos como iglesia, Señor, que siempre hablemos la verdad, que siempre seamos personas íntegras, Señor, con Dios y con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Señor.